Administración de Servicios Integrados de Salud y algunas de las variables que contribuyen al costo. Les he expresado un tanto pesimistamente que los médicos han estado muy preocupados de que este concepto no funcione a futuro. Pero no quiero terminar con un mensaje desalentador. En el siguiente módulo les propondré un nuevo sistema de administración de servicios que se está ya implementando por mi organización Scripps aquí en San Diego, y el cual tengo la certeza que representa un modelo aplicable a instituciones públicas y privadas, proveedoras de salud en otros países también. Muchas gracias. Gracias, Dr. Nelson. Le damos la bienvenida a los participantes de Sudamérica. Nos disculpamos de que por ciertas dificultades técnicas al principio de nuestra presentación a Sudamérica hayan ocurrido, y al final de este programa vamos a extender la transmisión para extender todo el programa a ellos. Comencemos ahora con nuestra primera sesión de preguntas y respuestas. Trataremos de contestar tantas preguntas como sean posible, y por lo tanto les pedimos que hagan una pregunta por llamada solamente y que estas preguntas sean tan breves como sean posibles. Pueden llamar directamente al estudio a los números de teléfono o de fax que ahora aparecen en su pantalla. Les recordamos que hagan sus llamadas a una distancia de la pantalla para evitar interferencia. Nuestra primera pregunta la recibimos por fax desde Medellín, Colombia, y nos preguntan: ¿los principios que acaba de mencionar se aplican a un sistema de salud totalmente apoyado por fondos públicos y no privados? Dr. Nelson, esta es una pregunta difícil, pero según parece, se puede hacer esto, porque cuando yo enfaticé que hace 20 años o más en los Estados Unidos teníamos un sistema no restringido e independiente con pacientes, recursos financieros independientes y de reembolsos independientes, parecía que ese era exactamente lo opuesto del sistema público, en el cual el gobierno trata de suministrar un sistema unificado para los pacientes y para todo el público. Bueno, yo creo que a medida en que hemos evolucionado el sistema de servicios integrados que hemos visto y que seguiremos viendo en este programa, el sector público, es decir, si yo estuviera en Colombia o Venezuela o donde fuera, los principios se aplican al sector público también, porque se trata de tomar el dinero disponible para un periodo de tiempo específico y analizar las necesidades de salud de la comunidad, estudiar los recursos que se tienen y establecer una relación entre estos dos factores. Entonces, yo quiero decir que a medida que veamos esto, mi análisis en este programa, propongo que si analizamos con cuidado estos principios, se pueden aplicar absolutamente a un sistema público. Ahora tenemos una llamada de Tijuana, del Instituto Politécnico Nacional, CETEDI, en Tijuana, Baja. Bienvenidos. ¿Su pregunta, por favor? La pregunta es, ¿qué opina usted del Instituto Mexicano del Seguro Social y por qué se cambió el modelo de atención médica en Estados Unidos si era tan eficiente por un modelo de salud muy similar al utilizado en países del tercer mundo? Dr. Nelson. Este es un tema quizás muy candente a nivel político. En mi opinión personal, yo sé más de México que de cualquier otro de los países fuera de Estados Unidos. Yo he viajado mucho en los últimos 10 años y tengo amigos en los sectores público y privado. Se dice, y no es necesariamente algo que diga yo mismo, se dice que el sector público en el IMSS, el sistema de seguridad social,
tiene problemas, tiene demasiados burócratas, demasiados administradores y que muchas áreas de la atención de salud son deficientes. Quizás algo de esto sea cierto, pero lo importante es que ese sistema tiene antecedentes excelentes de cuidado básico de salud para el público mexicano por décadas. Yo pienso que el desafío que tiene ahora México es integrar al sector privado con el sector público de modo tal que, por ejemplo, si hay escáneres de prueba de resonancia magnética, MRI, o instalaciones muy técnicas que el público no tiene, pero sin embargo los médicos privados han construido, entonces es lógico subcontratar desde el sector público al sector privado. Pero lo importante es que cada uno de los dos segmentos de la sociedad médica, digámoslo, trabajan en conjunto para que no se duplique el esfuerzo y haya desperdicios. Muy bien, ahora tenemos una pregunta de Guanajuato, México, del Instituto Tecnológico de Celaya, en Guanajuato, México. Bienvenidos. ¿Su pregunta, por favor? ¿La pregunta? Buenos días. En los países latinoamericanos tenemos presupuestos muy reducidos para salud. ¿Cómo se puede eficientar esos presupuestos? Es un desafío. Bueno, recordemos que que no soy un gran economista ni un gran financiero. Yo soy un médico practicante que trata de vivir bajo estas presiones igual que ustedes. No quiero ser demasiado simplista, pero no es el desafío más que mirar la cantidad de dinero con la que uno cuenta cada año y ver qué servicios tiene que prestar en cuanto a atención básica de salud y hacer una correspondencia entre los servicios que uno va a prestar y los costos. Usted sabe cuánto dinero tiene, sabe qué es lo que debe hacer para cuidados básicos y entonces de eso se encarga y nada más que de eso. Si se da cuenta de que tiene doctores que cuestan mucho, administradores que cuestan mucho, como vemos aquí en Estados Unidos, muchas personas que no tienen por qué estar ahí, no hay que tener piedad en ese sentido, como está ocurriendo en mi hospital. Hay que eliminar a cualquier de las personas del hospital o del cuerpo administrativo, de ese presupuesto administrativo, a no ser que sea esencialmente necesario para su nuevo sistema de atención médica. Yo pienso que todos nosotros vamos a pasar por momentos muy difíciles. Las personas que están de aquí del otro lado de la cámara, que saben que no son esenciales para su sistema de salud, deberían estar buscando otras fuentes de trabajo. Lamento tener que ser tan directo, pero tenemos que reducir el número de personas, empleados e instalaciones al mínimo indispensable para prestar buenos servicios de salud. Es una pregunta muy difícil. Ahora tenemos una llamada de Río de Janeiro, en Brasil, de Key Communications. Bienvenidos. Su pregunta, por favor. Muy buenas tardes. Los sistemas HMO serán también desarrollados más y más en los Estados Unidos y otros países de Latinoamérica, o ya podemos considerarlos como un modelo anticuado. La pregunta es si ya están anticuados. Este sistema HMO que está comenzando en México y en otros países, 20 años después que en los Estados Unidos. Todos ustedes están escuchando en América Latina que es un modelo anticuado. Yo pienso que en parte en las organizaciones, el modelo de organización mantenimiento de salud, es decir, los HMO, trataron de reducir los costos, quizás demasiado. No, esa es una respuesta muy sencilla.
Veamos, el público pasó a estar insatisfecho con la atención médica que estaba recibiendo de parte de los HMOs, porque había grandes retrasos para recibir atención médica, no se podía ver al especialista que ellos querían, no se podía siquiera llamar a la organización en casos de emergencias y recibir la atención que ellos querían. Entonces, el modelo HMO en ciertas áreas no es todo malo, pero en ciertos modelos se encontró que no tenía una respuesta eficiente a las necesidades del público que ya mencionamos. No había opción para los médicos, no tenía una respuesta lo suficientemente rápida para cuando había problemas específicos. Esos eran los problemas. Ahora tenemos una pregunta del Estado de México, de Cuatitlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores en Cuatitlán, México. Bienvenidos. ¿Su pregunta? Gracias. Usted mencionó que no se dejara a nadie sin atención, aun cuando no tuviera capacidad de pago. ¿Por qué entonces a los inmigrantes se les niega el servicio? Bueno, usted por supuesto se refiere por qué es que los inmigrantes que llegan a los Estados Unidos, por qué a ellos se les niega el servicio. Como usted ve, nosotros estamos teniendo problemas en los Estados Unidos para tratar de ofrecer servicios a la gente que no tiene ni dinero y que es de aquí de Estados Unidos. 240 millones de pacientes en Estados Unidos no pueden pagar por servicios de salud. Es decir, que el trabajador promedio de aquí de Estados Unidos que paga impuestos, francamente está enojado si es que tiene que pagar dinero adicional para pagar por asistencia de los inmigrantes que tampoco tienen capacidad de pago, cuando ni siquiera hemos podido cumplir con las necesidades de los 40 millones de pacientes norteamericanos que no pueden pagar por atención médica. Es un peso financiero muy grande y obviamente eso causa resentimiento. Vamos a tratar de enfrentarnos a ese problema de alguna manera. Nunca queremos rechazar a un paciente. Nunca hemos rechazado a un paciente en nuestro hospital, por ejemplo, a pesar de que somos un hospital del sector privado en una parte de San Diego muy bonita. Si un inmigrante de cualquier país entra a la puerta del hospital, él recibe atención. Pero en general, como una carga general de la sociedad, digamos, si hay un aumento muy grande en el número de inmigrantes que no tenga dinero para su atención médica, vamos a tener que enfrentarnos a esa variable y va a ser muy difícil ver cómo hacemos eso. Ahora tenemos una pregunta de México, de la Comisión Federal de Electricidad, Auditorio Atoyac. Bienvenidos. Su pregunta, por favor. Sí, muy buenas tardes. Es realmente sorprendente el modelo de atención de servicios integrados de la salud, pues aquí parece que el servicio al servicio médico solo le interesan los aspectos económicos. Tal parece que este nuevo sistema deja fuera una gran parte de la población que no tiene recursos económicos y que podría llegar a tener fuertes repercusiones para la salud mundial. La pregunta es, ¿qué se piensa hacer con el desempleado y con quien no tiene seguro para solventar altos costos de tratamiento y hospitalización? Muchas gracias. Ahora bien, en los Estados Unidos, digamos el sector privado o el sector desempleado, nosotros tenemos mecanismos dentro de los Estados Unidos para incorporar a los trabajadores desempleados en el sistema de salud médico. Se llama Medicaid. Es uno de los 50 estados de los Estados Unidos tiene un presupuesto de los impuestos estatales para apoyar a la atención médica de trabajadores desempleados o sin recursos. Entonces, este sistema ha sido incorporado o funciona en conjunto con el sistema de aseguradoras privadas o inclusive con el sistema Medicaid anterior. Y funcionan
sin problemas en un aspecto de hospital. No queda nadie fuera. Quizás haya más restricciones en el presupuesto, digamos, para la población indigente que para la población que recibe servicios Medicare en un cierto periodo. Pero los planificadores que han establecido estos métodos de servicios integrados de salud integran a todos los segmentos de la población. En esencia, se los ve como canales de ingresos separados. Y no estamos tratando de hablar aquí sobre el aspecto económico, de que nos interesa el dinero, sino que queremos prestar servicios para todos. Pero la realidad, cruda realidad, es que tenemos que pensar en el dinero. Sin embargo, los indigentes también son incorporados en todos nuestros planes. Ahora tenemos una llamada de Hidalgo, de la Universidad Tecnológica de Tula Tepeji. Bienvenidos. Su pregunta, por favor. Bueno. Sí, bueno. Bueno. Permítame, ahorita le comunicamos. Permítame. Sí, ¿por qué la nueva ley de los Estados Unidos prohíbe a los inmigrantes el servicio de salud o de seguro social? Yo creo que en parte ya hemos contestado esto con la pregunta anterior sobre las restricciones a los inmigrantes. Pienso que sencillamente es un método por el cual los Estados Unidos está tratando de protegerse de una avalancha desenfrenada de gastos para la atención médica de personas que no se originaron o nacieron en los Estados Unidos. Nosotros esperamos que haya un flujo ordenado de personas que lleguen a Estados Unidos para que con nuestra planificación nos podamos encargar de todos. Pero si hay un sistema de puerta abierta total, el sistema va a ir a la bancarrota y no vamos a poder ofrecer un buen servicio. No podemos permitir que esto ocurra. Yo quiero decir que cada país tiene que hacerse responsable de sus propios ciudadanos primero, en primer lugar. Podemos adaptar a toda América bajo el TLC o el NAFTA, pero esta adaptación tiene que ocurrir de a poco, porque si no podría esto causar una sobrecarga económica para alguno de los países. Ahora tenemos una llamada de México, de la UNAM, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, México. Bienvenidos. Sí, buenos días. La pregunta es la siguiente. ¿Qué podría recomendar a los administradores de servicios médicos públicos en México para que las mejoras de promociones no se queden en la publicidad y se apliquen realmente? Gracias. Eso es una pregunta cargada. No quiero dar la impresión de que tengo todas las respuestas para México, pero algo que me sorprende, y tenemos un problema aquí también, es que hay una oferta excesiva de médicos y hay demasiados estudiantes de medicina, y al tratar de hacer una planificación para una correspondencia correcta entre el personal médico y las necesidades del público, tenemos que mirar en detalle el número de médicos que necesitamos para el público y no capacitar demasiados estudiantes de medicina. Entonces comencemos desde el principio. Tenemos que limitar la práctica de permitir un número irrestringido de estudiantes de medicina en el primer año. Anteriormente, en México, según entiendo, había hasta 4,000 estudiantes que podían solicitar matriculación en UNAM, y sin embargo, en el segundo año solo quedaban 1,000 o 500. Tenemos que tener exámenes competitivos para que, como mencioné anteriormente, una persona pueda democráticamente competir para un lugar en el primer año de medicina.
y que ese número sea fijo a nivel administrativo para que haya un flujo ordenado de médicos que se están recibiendo y no tener un número excesivo de médicos que se reciben después de 5 años de estudios y que luego estas personas no tengan trabajo. Lo mismo ocurre con las enfermeras, que sabemos que sí necesitamos en México. Pero todos los administradores deben estudiar y ver cuáles son las necesidades del público y hacer una correspondencia de esto con el personal que debe cumplir con esas necesidades y hacer los ajustes necesarios. Ahora tenemos una llamada de Panamá, de la Universidad Tecnológica de Panamá. Bienvenidos. ¿Cuál es su pregunta? Muy buenos días. Un saludo desde la Universidad Tecnológica de Panamá. Con las demandas legales de mala práctica médica, la restricción en la derivación hacia los especialistas o centros hospitalarios, ¿no aumentaría más los costos por la responsabilidad de la administración en tratar de disminuir los costos? En México y quizá en otros países de América Latina, los doctores tienen la situación más fácil porque no hay demandas de mala práctica. Entonces el costo de este seguro es más bajo. Aquí en los Estados Unidos, con procedimientos de juzgado ilegales, es una locura porque hay un costo muy alto para la aseguradora para asegurar en casos de mala práctica. En realidad no es un número tan grande y hay límites por las legislaturas estatales sobre el dinero que se puede recibir en estas demandas. El público debe estar protegido, debe poder demandar a un hospital o a un doctor si ha ocurrido un mal ejercicio de la medicina. Sin embargo, la sociedad debe permitir también al sentido común y debe establecer límites en cuanto a los castigos, porque normalmente los médicos y los hospitales están tratando de hacer un buen trabajo. Entonces el público tiene que también mostrar cierto control aun cuando se indica el castigo. Y ahora recibimos una llamada de Aguascalientes, México, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Bienvenidos. ¿Su pregunta, por favor? Sí, buenos días. La pregunta va referida si en el modelo de administración de servicios integrados de salud, cómo se pueden involucrar el aspecto de salud preventiva y algunas técnicas gerenciales como el just in time, todo este tipo de técnicas modernas de administración tendientes a disminuir el costo de los servicios en países donde el factor económico es muy restringido. Gracias. Esta es una pregunta crucial, una pregunta excelente. Y saludo a mis amigos en Aguascalientes. Estuve ahí hace un año. Es esencial que incorporemos a la medicina preventiva, a la planificación de esta medicina en cualquier modelo de servicios integrados o cualquier modelo de servicios de salud, porque yo creo y escucho década tras década que la única manera de conquistar a las enfermedades es impedir que ocurran estas enfermedades. Entonces, si tenemos una cierta cantidad de dinero para prestar servicios de salud a la población, los planificadores tienen que hacer a un lado una gran cantidad de dinero para medidas preventivas que afecten a todo el público, porque esto va a reducir la incidencia de enfermedades y los beneficios pagos con un menor número de hospitalizaciones y menor número de gastos para tratamientos de alto nivel. Entonces, la prevención es uno de los pilares de cualquier sistema de administración médica. Ahora tenemos una llamada de Las Cruces, México, de la Universidad de New Mexico State University, U.S. Mexico Conflict Resolution Center. Bienvenido. ¿Su pregunta, por favor? Buenos días, señores. Aquí en los Estados Unidos, ¿en qué maneras los HMOs tendrían que cambiar para sobrevivir en el siglo XXI?
Una de las maneras en que cambian, y nuevamente yo no soy un gran experto en el Kaiser porque yo no he trabajado en el método de Kaiser HMO, pero una manera en la que ellos mismos cambian es dando acceso directo a los especialistas para ciertos casos. Yo soy neurólogo, yo me encargo de pacientes que tienen esclerosis múltiple. Si yo estuviera en un sistema HMO que por lo general insiste en que el paciente primero vaya a un médico de cabecera general y que trate de que le vaya bien con este médico general y luego más adelante si las cosas no funcionan bien, entonces esta persona puede ir al especialista, el público estaría más contento. Si en ciertas instancias específicas el sistema HMO permite que la persona pueda ir directamente al especialista, si por ejemplo tienen esclerosis múltiples, esta sería una manera en la que el HMO se puede adaptar. Y en general, la clave es adaptarse al paciente respondiendo rápidamente a sus necesidades, cualesquiera que ellas sean. Estos sistemas grandes de HMO tienen dificultades, pero están mejorando más a medida que hay más competencia con sistemas privados más abiertos y esta mejora. Y ahora tenemos una llamada del Distrito Federal de México, del Instituto Politécnico Nacional de Educación Continua. Bueno. Pregunta, por favor. Sí, mire, estamos de acuerdo en el servicio integrado de salud, pero realmente nos parece que no están yendo a lo esencial. Lo esencial, fundamentalmente, es que se cubra toda la población. Y lo que estamos viendo que la privatización y el enfoque económico que le están dando es excluyente no solo para México, sino para Estados Unidos en general.